Buenas tardes, siendo las 2:15 p.m. se reanuda la audiencia de trámite de juzgamiento celebrada dentro del proceso ordinario laboral adelantado por Reinaldo Antonio Reza Reza contra la sociedad comercial Martínez Caballero SAS en reorganización empresarial, proceso que se tramita bajo el radicado número 23-001-3105-2024-001200. Habíamos suspendido, terminamos con el testimonio de la señora María Claudia Génesis Villadiego. Continuamos con el testimonio de la señora Katina Cardona Tamayo. ¿Pueden hacer conectar a la señora Katina Cardona Tamayo, por favor? Doctor Gabriel Berrocal, usted me había comentado que la señora Katina Cardona Tamayo le había dicho que se iba a conectar, pero que quería que esa conexión sería el último, porque estaba en otra diligencia. Entonces, si usted no puede colaborar en comunicarse con Sí, ella, señor. pues le podemos hacer el Ya le favor. escribí hace un momento, estoy esperando que ingrese. Ya va a ingresar. Buenas tardes, doctora Katina Cardona, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Y usted? Bien, bien, gracias. Doctora Katina Cardona Tamayo, eh, ¿nos puede informar sus nombres y apellidos completos? Sí, claro que sí. Katiana Cardona Tamayo. No tiene segundo nombre. No, no, señor. ¿Nos puede mostrar a la cámara su cédula, por favor? Sí, permítame un segundo, por favor. Sí. Muchas gracias. Mm. ¿Dónde vive actualmente, señora Katiana? En la ciudad de Cartagena, su señoría. ¿De dónde es usted? De Cartagena. ¿Qué edad tiene? 43 años. ¿Su estado civil, soltera o casada? Soy casada. ¿Tiene hijos? Sí, señor, tengo 2 hijos. ¿Mayores y menores de edad? Un mayor de edad y una menor de edad. Ok.
¿A qué se dedica actualmente? Pues ejerzo mi trabajo como abogada, trabajo para la empresa Lego y también presto asesorías a diferentes empresas. Ok. ¿Cuál es su mayor grado de escolaridad, doctora Katiana Cardón? Profesional universitario, ¿Su profesión? abogada. ¿Tiene alguna especialización, maestría, No, no, doctorado? señor. No, hasta la fecha no. Doctora Katiana Cardona Tamayo, usted fue llamada acá a rendir un testimonio dentro de un proceso que inició el señor Reinaldo Reza Reza contra Martínez Caballero Sass, atendiendo a que pues usted es abogada, ya hemos surtido un testimonio en este proceso, pues asumo que ya sabe la dinámica de este tipo de situación, de estos testimonios. Eh, yo dentro de un momento le informaré sobre qué nos hablará. Usted ha un relato de lo que sabe y por qué lo sabe. Luego yo le haré unas preguntas y luego le harán los apoderados de las partes. Todo lo que diga acá, la doctora Katiana Cardona Tamayo lo hará bajo la gravedad de juramento. Eso significa que debe decir la verdad y nada más que la verdad. Tengo que advertirle que en caso de que se demuestre que faltó la verdad, podrá tener consecuencias de tipo penal, como el delito de falso testimonio que castiga el Código Penal colombiano con penas hasta de cárcel. Señora Katiana Cardona Tamayo, pueda decir la verdad y nada más que la verdad lo que va a decir. Creo que sí, sí, señoría. Ya entonces, en juramento a la testigo, señora Katiana Cardona Tamayo, usted nos informará, si lo sabe, si conoce al señor Reinaldo Reza Reza, en caso que lo conozca, desde cuándo lo conoce y por qué lo conoce. Especialmente nos interesa saber a qué se dedicó el señor Reinaldo Reza Reza entre abril y agosto del año 2023. ¿Usted qué sabe al respecto y por qué lo sabe? Bueno, yo quiero aclarar que si bien sé quién es, yo no conozco al ingeniero. Aclaro que sé quién es porque en diferentes y precisamente para el contrato de unidad deportiva, el ingeniero Reza era asiduo a presentar su hoja de vida dentro del personal mínimo requerido en las propuestas de Martínez Caballero durante el tiempo en que trabajé como encargada de licitaciones en esa empresa. Ok, y desde allí lo conoce. Como digo, yo no lo conozco, conozco su hoja de vida, o sea, sé qué tipo de profesional estoy hablando, pero para serle sincera, si algún día me he topado con él, no lo sé porque no sé ni siquiera cómo luce. Ok. ¿Y sabe qué hizo el señor Reinaldo Reza Reza entre abril y agosto del año 2023? Bueno, yo es que yo no recuerdo cuándo terminó unidad deportiva, pero efectivamente él hacía parte del personal mínimo cuando yo presenté la propuesta de unidad deportiva. Era el especialista eléctrico que requerían para la propuesta y entiendo que este duró durante todo el transcurso del contrato, pero no recuerdo bien cuándo terminó el contrato, si me disculpan. ¿Será que puedo verificar? No, así está bien. Está bien. Le voy a preguntar, ¿usted por qué sabe que el señor Reinaldo Reza Reza estaba en la propuesta, en la propuesta para licitación de la unidad recreativa de Occidente? Yo en ese tiempo yo trabajaba para Martínez Caballero y era la persona encargada de presentar licitaciones. Y esa hoja de vida, ¿usted de dónde la sacó? ¿Quién se la mostró? ¿Cuándo la vio? ¿Por qué la vio? Me la aportó el arquitecto Carlos Martínez Caballero. Ok, y cuando se la aportó, le dijo que esa era la persona que iban a contratar. ¿Qué le dijo? Sí, exactamente. O sea, el ejercicio era, pues se hacía una lectura detallada del pliego de condiciones de la licitación y se sacaba como un checklist o una lista de requerimientos dentro de lo que se exigía y dentro de esa licitación particularmente se exigía
un personal mínimo y un equipo mínimo, es decir, una maquinaria específica. Entonces se pasó la lista y a mí me aportaron la hoja de vida de Reinaldo Reza, que se había utilizado también en otras licitaciones, que algunas se adjudicaron, otras definitivamente no. Ok. Em, Dentro de esa exigencia de la licitación, se exigía que el ingeniero eléctrico fuera contratado directamente por la contratista o podía ser contratado por medio de un contrato diferente al laboral. Em, Efectivamente, eso digamos que con el tiempo ha venido cambiando. A veces, inclusive actualmente, se pueden presentar empresas que puedan prestar ese tipo de servicios. ¿Sí me entiendes? Siempre que se tenga al día la seguridad social. Pero para el caso muy particular, el municipio de Montería era muy exigente con este tema y efectivamente tenía que estar vinculado a la empresa. Ok. Dentro de las exigencias del municipio de Montería en esa licitación, se exigía que se dijera cuánto se le iba a pagar al ingeniero eléctrico y al personal mínimo exigido. Eh, Doctor, sí está dentro de la propuesta, inclusive que se presentaba, pero esa parte, me disculpa, pero yo no la manejaba directamente, no hacía parte de mis funciones al presentar, yo me encargaba de los requisitos jurídicos. Ya como tal, los requisitos técnicos y digamos los técnicos un poco, pero los financieros sí no eran de mi resorte, entonces no podría darle plena seguridad. Ok. Pero, o sea, ¿sabe o no sabe si exigían o no ese requisito de la distribución Sí, de como salario? dije, está dentro de la propuesta económica, pero no sé cuánto es. Ok. ¿Usted en algún momento visitó la construcción de la unidad recreodeportiva Occidente en Monterrey durante su ejecución? No, inclusive a la fecha todavía no la conozco. Ok. No tengo más preguntas para usted. Le voy a conceder la palabra al apoderado que dio la prueba, en este caso, el doctor Jairo Ayala. Si desea hacerle preguntas al testigo, lo puede hacer en este momento. Sí, señor juez. Señora Katiana, buenas tardes, un saludo. Señora Katiana, Saludos, doctor. ¿podría, por favor, indicarnos si conoces a la empresa DIE Construcciones y Diseños SAS? Sí, efectivamente, si no me equivoco, es la empresa para la que, a través de la cual se daban prestaciones de servicios por parte del ingeniero Reinaldo, si no estoy equivocado. Perfecto, ok. Señora Katiana, ¿usted podría indicarnos si dentro de la información que te conste, esta empresa le emitía facturación al proyecto de la unidad recreo deportiva, ya sea Martínez Caballero o Alego SAS? No, Su señor, señoría, objeción a desconozco. la pregunta. Sí, sí. Causante de la objeción. Hay un objeto en la solicitud de la prueba y cuál es eh, preguntar al testigo sobre lo que le sepa y le conste sobre los hechos de la demanda. Es el objeto de la prueba solicitada por la parte. Está manifestando hechos contrarios a los que están inmersos tanto en la demanda como en la misma contestación de la demanda. Procede la objeción. Señora Katiana, usted acaba de mencionar que conoce a la empresa DIE Ingeniería, perdón, Construcciones y Diseño SAS, que era la empresa a través de la cual el señor ingeniero Reinaldo Reza prestaba servicios, ¿cierto? Sí, señor. Ok. ¿Usted podría indicarnos, si le consta, que se utilizó esta empresa desde el inicio de la ejecución del contrato de la unidad recreo deportiva? Objeción, su señoría. No tiene que ver con el objeto ni la contestación ni la demanda, ni es con fines refutatorios o aclaratorios respecto a las preguntas que usted le hizo a la testigo.
No procede la objeción porque estamos en busca de si existe un contrato de trabajo. Y prestar un servicio por medio de una persona jurídica podría ser un indicio de que la prestación personal de servicio no se dio intuito de personas, sino a través de una persona jurídica. Entonces, yo le veo toda la pertinencia a la pregunta y relacionada con el objeto de prueba. Responda a la pregunta, doctora Katiana Cardona Tamayo. No, doctor, desconozco. Ok. Me gustaría que ampliaras cómo llega tu entendimiento para manifestar al despacho que esta era la empresa que utilizaba el ingeniero Reinaldo Reza. ¿Cómo la conoces? Amplíe, por favor, bríndale al despacho esa claridad. Claro que sí, a través de la empresa se recibieron servicios de ingeniería eléctrica en otros contratos, como en el de Piedecuesta, en el cual era consorciado Martínez Caballero. Y debo aclarar algo, ya que me pediste que me extendiera. Dentro de este contrato no había personal mínimo requerido y no se había aportado la hoja de vida del ingeniero Reinaldo. Ok. ¿Qué relación tú tienes con este consorcio que acabas de mencionar? Consorcio ahí De de Piedecuesta, Piedecuesta, ¿no? ¿sí? Yo soy la representante legal. ¿Quiénes son los consorciados? Pero, un momento, relevancia a esta pregunta. O sea, es para hacer una pregunta más adelante respecto al objeto de prueba, porque aquí se han mencionado tres empresas. Martínez Caballero SAS, a quien se demanda, Alego SAS, que es la empresa que trabaja la testigo, y DIE Construcciones y Diseño SAS, donde presuntamente el demandante prestaba servicio también de diseños e instalaciones eléctricas. Pero en realidad no veo cuál es la relevancia para hacer preguntas respecto a otro consorcio o un consorcio. Reformulo la pregunta. En este mismo consorcio que acabas de mencionar, mencionaste que Martínez Caballero era consorciada. El otro consorciado era la empresa Lego SAS. Sí, señor. Siguiente pregunta. Para esta obra que ejecutaba este consorcio, la empresa del señor Reinaldo Reza prestaba los servicios de ingeniería eléctrica en paralelo con el contrato de la unidad de recreo deportiva. No sabría decirle si prestaba el servicio para la unidad recreo deportiva porque yo no era el contratista de ese contrato ni recibí los servicios en la unidad recreo deportiva. Para Consorcio de Pedecuesta ya la había confirmado antes que efectivamente sí. Última pregunta. ¿Tienes conocimiento, señora Katiana? Mejor, perdón, corrijo algo. Usted informó que trabajó y estuvo en la preparación y presentación de la oferta con Martínez Caballero hacia el municipio de Montería. Sí, señor. ¿En qué mes, en qué periodo de tiempo se generó pues su desvinculación de la empresa Martínez Caballero? Si no estoy mal y si la memoria no me falla, fue para marzo de 2022. Ok, perfecto. Un segundito, marzo 2022. Usted es representante legal de la empresa Lego. ¿Podría confirmarnos si ese cargo de representante legal de la empresa Lego SAS lo has tenido desde el inicio de la ejecución de la unidad de recreo deportiva hasta su finalización? Sí,
¿Podrías confirmarnos qué relación tuviste tú o la empresa Lego con el contrato de la unidad recreo deportiva? Sí, fuimos unos subcontratistas de unas obras específicas. Por eso, ¿podrías confirmarnos si para el contrato de la unidad recreo deportiva, si tienes conocimiento, la empresa del señor Reinaldo Reza, DIE Construcciones y Diseños SAS, prestó sus servicios en beneficio de la obra de la unidad recreo deportiva? No sabría decirle. Como dije, puedo confirmar que él estaba dentro del equipo mínimo de trabajo y que efectivamente estaba vinculado a través de la planilla de seguridad social a Martínez Caballero. Pero más allá de eso, si la empresa de ella estaba vinculada al contrato, no sabría decirte. ¿Cómo tienes conocimiento que estaba vinculado a la planilla de seguridad social, señora Katiana? Porque una vez el contrato inicia, o sea, a ti el contrato te lo adjudican. Y una vez inician, para poder dar inicio, el primer requerimiento es efectivamente que ese personal de equipo mínimo esté vinculado a través de la planilla de seguridad social. Y entre otras cosas, las planillas se encuentran en el SECOP, eso es información pública. Ok. Ok, pero aparte de él estar en ese equipo mínimo y de que Martínez Caballero realizara los aportes a seguridad social en favor del señor Reinaldo Reza, para aclarar, no tienes conocimiento que la empresa que tú conoces, DIE Ingeniería y Construcciones y Diseño SAS, haya prestado servicios para esta obra. No tengo conocimiento no, para nada. Para aclarar, DIE Ingeniería, Construcción y Diseño SAS, empresa del señor Reinaldo Reza, durante la ejecución del contrato de la unidad recreo deportiva, durante el tiempo que estuviste vinculado al proyecto, en ningún momento emitió una cuenta de cobro o factura hacia Martínez Caballero o Lego para el pago de los servicios subcontratados con esta empresa. Doctor, yo no podría ni confirmar ni negar, porque no hacía parte de mis funciones. Como dije desde un principio, mis funciones dentro de la empresa Martínez Caballero era adelantar propuestas, presentar licitaciones. Yo estaba netamente en el área comercial, en el área de compra, de ejecución del contrato, así como se lo dije a su señoría, yo ni siquiera fui a la obra, no conozco todavía la unidad deportiva, entonces no puedo ni confirmar ni negar si presentó. A mí no me consta. Esa es la respuesta que te puedo decir. Pero como representante legal del Lego, Pero no te entiendo, no te entiendo. O sea, tú dices en virtud del subcontrato. sí, claro. Le pregunto si la empresa de Reinaldo Reza, hoy demandante, la empresa DIE Construcciones y Diseños SAS, que manifestaste, la conoces. Te pregunto si durante la vigencia del contrato de la unidad recreo deportiva, esta empresa le facturó a tu empresa Lego por servicios subcontratados en beneficio de la obra de la unidad recreo deportiva. No, tampoco sabría decirte. Hasta donde yo sé, el contrato que nosotros celebramos es netamente de urbanismos, graderías. No estoy segura que incluya una parte eléctrica, pero como dije antes, la parte técnica no es mi área, ni lo fue en Martínez Caballero, ni lo es en Lego. Pero es la representante legal. Indique algo, señora Katiana. Pues el Indique si representante durante legal de la Martínez Caballero vigencia. no sabía quién era su empleado. Doctora, ya lo ubiquémonos. Esto no es un interrogatorio de parte, es un testimonio. Así es. Gracias, señor juez. Tiene toda la razón. Pregunta, indique si lo sabe y lo le consta que la empresa Lego SAS o usted como representante legal durante la vigencia del contrato de la unidad recreo deportiva le haya pagado
cuentas o le haya transferido recursos con destino a las cuentas bancarias de la empresa del señor Reinaldo Reza entre los periodos de 2021 al año 2023. Nos interesa solamente 2023, señora Katiana. Ok, pero digamos que una información muy precisa y muy amplia y tendría que verificar. Así como me lo estás preguntando, no lo recuerdo, sinceramente. Okay, yo no tengo más preguntas, señor juez. Tiene la palabra el doctor Gabriel Berrocal. Gracias. Buenas tardes, señora Katiana. Buenas tardes, doctor. Señora Katiana, le hago esta pregunta. Cuando usted colaboró o trabajó en ese momento para Martínez Caballero para presentarse a la licitación, la empresa DIE, que aquí se menciona es de propiedad o hace parte el señor Reinaldo Reza Reza, esa empresa facilitó a Martínez Caballero personal mínimo para esa licitación o esa empresa hizo parte de ese personal mínimo que requería Martínez Caballero para esa licitación. No, señor. El personal aportado mínimo era el ingeniero Reinaldo. Cuando usted se refiere que el ingeniero Reinaldo era personal mínimo de Martínez Caballero para esa licitación, ¿a qué hace referencia? ¿A que debe ser un trabajador de Martínez Caballero? ¿A que debe ser un contratista? ¿Cuál era la calidad de esa persona como personal mínimo? Debe ejercer o sea, debe prestar su ejercicio profesional en virtud del contrato de acuerdo a lo dispuesto dentro del pliego de condiciones. ¿Esto qué quiere decir? Hay unas personas, hay unos profesionales que tienen cargos que tienen más o menos dedicación, pero básicamente es la persona tiene que estar vinculada 100%. Si hay un cambio de personal, porque, ojo, esto puede pasar, debe cumplir con las especificaciones mínimas que estaban dentro del pliego de condiciones. Bien pueden ustedes verificar, porque como dije, la información es pública, las planillas están en el SECOP, si efectivamente el ingeniero Reinaldo estuvo de principio a fin. Señora Katiana, dado que usted fue la persona encargada de elaborar ese trabajo para esa licitación en particular, le pregunto, dentro de la documentación contractual que usted elaboró en ese momento, ¿figuraba en alguna parte la empresa DIE? No, señor. Es que como dije en un principio, el municipio de Montería, digamos que hay entidades contratantes que lo permiten, pero el municipio de Montería es muy estricto con este tema. Es decir, hay entidades que sí te permiten prestarlo a través de un contratista. Con el municipio de Montería hay ciertos requisitos que no se pueden obviar, como por ejemplo aportar el recibo de pago de la póliza. Eso no todo el mundo te lo exige. Que el personal mínimo esté vinculado a través de una planilla. No todo el mundo te lo exige porque efectivamente se puede prestar a través de un contratista como una prestación de servicio. Pero para este caso en particular era requerido que él perteneciera al personal mínimo del contrato, él como persona natural, profesional. Es decir, señora Katiana, para aclarar aquí al despacho, o sea que para que Martínez Caballero pudiera presentar, participar en esa licitación, en ese entonces tenía que contar con una planta de personal mínima. Así es. Y no solo No más para preguntas. presentar, para cobrar también. O sea, el cobro solo se da en la medida en que estas personas permanecieran vinculadas al contrato. Gracias, señora Katiana. No más preguntas, su señoría. Señora Katiana, yo tengo una pregunta. ¿Usted hasta qué momento laboró con Martínez Caballero y bajo qué modalidad? ¿Era un contrato de prestación de servicio? ¿Usted también estaba contratada directamente por Martínez Caballero? ¿Cómo esa vinculación para elaborar la licitación o la propuesta licitatoria dentro de ese contrato estatal que terminó eh, construyendo la unidad recreativa al occidente?
Yo tenía un contrato a término indefinido, si no estoy mal, para el momento de la propuesta, como le expresé al abogado Jairo. Si no estoy mal, la desvinculación de Martínez Caballero se puede haber producido entre febrero y marzo de 2022. No le puedo dar fecha precisa, pero es más o menos eso. Pues, como le dije, el trabajo básicamente era buscar oportunidades en las que a través de la experiencia de Martínez Caballero pudiéramos presentar propuestas dentro de diferentes procesos a lo largo de Colombia, porque no presentábamos obviamente solo en Montería, sino Cartagena, Medellín. Pues tuvimos distintas oportunidades. El ejercicio de esta actividad por lo general tiende a ser que uno pues más o menos de 30 se gana uno, pero pues con eso es con lo que más o menos uno trabaja. Y bueno, y además del salario que se pactaba, pues existía una bonificación por éxito que pues hasta la fecha no se ha cancelado. Ok. ¿Usted conoce al señor David Cardona Tamayo? Sí, señor. ¿Qué vínculo tiene usted con el señor David Es mi Cardona hermano, Tamayo? es mi Él hermano y es mi fue, socio. ok. Él manifestó acá que también él en algún momento laboró para Martínez Caballero. ¿Usted me puede indicar si eso es cierto y si laboró para Martínez Caballero el señor David Cardona Tamayo? ¿Me puede informar si lo sabe en qué fechas laboró? Sí, señor, efectivamente, su señoría, es David, quien, pues el ingeniero, quien efectivamente hace el reclutamiento para llevarme a la parte de licitaciones en Martínez Caballero. Durante ese tiempo, él ya se encontraba laborando con Martínez Caballero. Y creo que yo creo, esto fue antes de pandemia, yo creería que desde el 2018, porque hay una experiencia en Barranquilla que tiene Martínez Caballero, que entiendo que mi hermano efectivamente participó también en la adjudicación de ese contrato. Y si no me equivoco, ese consorcio fue, o esa unión temporal fue para 2018, o sea que David pudo estar trabajando con Martínez Caballero más o menos como de 2017 a 2018. Pero estoy haciendo aproximaciones, su señoría. Ok, Sino que también dependía mucho, por ejemplo, de qué contrato se estaba ejecutando. A veces él también hacía parte de ese personal mínimo y se vinculaba, o sea, se hacía la desvinculación de la empresa para vincularlo directamente al consorcio que estaba ejecutando alguna obra. ok. No tengo más preguntas para usted. No sé si alguno de los abogados va a utilizar la segunda ronda. Doctor Ayala va a hacerle preguntas a la testiga solamente con efectos locutorios aclaratorios y también el doctor Gabriel Berrocal si lo desea. ¿Alguno va a preguntar? Por mi parte, no, su señoría. Doctor Jairo Ayala. No tengo más preguntas, señor juez. Con esto finalizamos entonces el testimonio de la señora Katiana Cardona Tamayo. Muchas gracias, señora Katiana. Puede Muchas permanecer en la gracias a ustedes y feliz audiencia tarde. o puede retirarse si lo desea. Feliz tarde. Nos queda pendiente entonces en este proceso el interrogatorio del señor Reinaldo Reza Reza, a quien se le dio el término de 3 días para que justificara su no comparecencia. Igual tendría que acudir a la próxima audiencia a pues absolver el interrogatorio en caso que se justifique. También se encuentra dentro del material probatorio pendiente una prueba que se pidió a la alcaldía de Montería respecto a un derecho de petición que pues no se le había contestado a la demandada. Eso ocurrió el 22 de septiembre del año 2025, pero la alcaldía de Montería no ha remitido dicha prueba. Revisado el expediente, pues se evidencia que la Secretaría del Despacho le mandó a la alcaldía de Montería eh, un oficio que iba dirigido al Cuerpo Técnico de Investigación CTI dentro del trámite de una tacha, del cual me referiré a continuación.
De tal manera que pues existe un error de la Secretaría, a pesar que se realizó el acta de la audiencia, pues no se informó debidamente a la alcaldía de Montería sobre la prueba. Por eso, pues el despacho en este momento reitera la prueba que fue decretada el 22 de septiembre del año 2025 a la alcaldía de Montería, y para eso insta a la Secretaría para que envíe el oficio respectivo. En cuanto a la tacha de falsedad que fue presentada por dos documentos, un contrato de trabajo por obra o labor contenido en el folio número 8 del archivo 02 del expediente electrónico, y una carta de terminación de contrato laboral contenida en el folio número 14 del archivo 02 del expediente electrónico. Frente a la tacha, se le pidió a la parte que aportó la prueba, en este caso a la parte demandante, para que aportara original. Sin embargo, la parte demandante sostuvo que no tenía el original porque no habían aportado copias, y aportó unas copias impresas del contrato y de la carta respectiva. En el trámite de esta diligencia, según el testimonio de la señora María Claudia Gémez Villadiego, esa firma, ese documento de las tachas, la firma del representante legal de Martínez Caballero, dijo que no era una firma autógrafa, sino que había sido una firma escaneada. De tal manera que resultaría inane seguir con el trámite de una tacha de falsedad, porque seguramente la conclusión es que esa firma sí era del representante legal de Martínez Caballero Saz, sino que el asunto se va a si se autorizó o no a la señora María Claudia Gémez en utilizar esa firma escaneada. Entonces, pierde todo sentido la tacha, en la medida en que pues la tacha lo que busca es una alteración material. Ya sobre el contenido de los documentos, pues ya queda al arbitrio de más debate probatorio, de más pruebas que se recauden en el proceso, si el contenido es real o no. Pero de lo ahora acontecido en esta audiencia, se evidencia que, pues, materialmente lo que se puede colocar la firma del representante legal de Martínez Caballero Saz en los documentos, en la carta de terminación y en el contrato de trabajo. De manera que, pues, el despacho prescinde de esa tacha y ordena la devolución a la parte demandada de los honorarios provisionales asignados, que fue la consignación de la suma de 1.423.500.000 pesos. Así que así se resuelve. Las partes quedan notificadas en estrados. A fin de garantizar el derecho de contradicción, se le toca la palabra a los apoderados de las partes, empezando por el apoderado de la parte demandada. Conforme. El apoderado de la parte demandada. Conforme. Siendo así, entonces, denme 5 minutos para mirar la agenda del despacho a fin de programar la audiencia donde practicaremos el interrogatorio, si se puede, del demandante, y a la espera que para esa fecha ya esté la prueba que está pendiente por arrimar de parte de la alcaldía de Montería. Denme 5 minutos.
atendiendo a la agenda del despacho, se fija el día 24 de abril del año 2026 a las 2 de la tarde como fecha y hora para continuar con el trámite de la diligencia. Repito, 24 de abril, 2 p.m. Se resuelve las partes que han notificado en estrado a fin de garantizar el derecho de defensa. Se otorga la palabra a los abogados de las partes, empezando por el doctor Gabriel Berrocal. Conforme. Doctora Jairo Ayala. Conforme, señor juez. Siendo así, entonces, se da por finalizada esta diligencia, siendo las 3 de la tarde. Tenemos pendientes a las 3, ahora dentro de un instante, otra diligencia dentro del proceso 2024-11, son las mismas partes. Nos vamos a conectar de manera inmediata para dictar el fallo. Vamos a tener un receso de 20 minutos, así comienza a las 3:20, a las 3:20 empezamos por el fallo para descansar, cambiar el chip porque es otro eso diferente y pues dictar el fallo quedó pendiente el pasado viernes 13 de febrero. Así que paramos la grabación. ¿Por qué lindo? El link ya se los mandaron. Ya se los mandaron un link Ah, sí, nuevo. claro. Ya se los mandaron por aquel link. Claro. Nos vemos dentro de 20 minutos.